Mi estimado Jairo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido al podcast de Crítica en Política Comparada. Una vez más, compañeras y compañeros, el podcast preferido de todos ustedes, donde el día de hoy vamos a hablar sobre un presidente muy controversial, el presidente Nayib Bukele, el máximo gobernante del país Salvador. ¿Qué piensas, Jairo, de estas políticas públicas, para muchos muy dictatoriales y para otros que refuerzan la seguridad para el pueblo salvadoreño? Para mí, efectivamente, decisiones totalmente acertadas. ¿Qué prefieres tú, tener a todos los pandilleros en las calles o tenerlos encerrados tal y como lo están haciendo? Que sí, se dice que es la violación de derechos humanos, pero ¿dónde quedan los derechos humanos cuando ellos hacen los crímenes que realizan? Explícame eso. Perdón, es que un compañero acá está haciendo unas expresiones medio... concuerdo contigo, mi estimado Jairo, sin duda alguna, Nayib Bukele ha traído un desarrollo en los temas de seguridad pública, donde evidentemente se dio en su pasada elección, donde ganó por una mayoría abismal, donde el pueblo salvadoreño, a través de su elección popular, decidió que lo mejor para su país era continuar. ¿Y cuál fue la imagen, o para ti cuál fue la imagen del gobierno salvadoreño, o por qué tú crees que volvió a ganar de nuevo la elección este personaje tan controversial, Nayib Bukele? Mira, lo que principalmente reflejó fue la palabra justicia, seguridad y más que nada paz. No olvidemos también el tema de las criptomonedas. Fue uno de los presidentes más señalados debido a que se estuvo comprando y comprando y comprando. Se le criticó cuando bajaron y actualmente es de los mejores valorados, dado que la cripto como tal está a niveles altísimos. Pone a El Salvador en un lugar que verdaderamente muchos países de Centroamérica, incluso de Sudamérica, quisieran estar. Ha desarrollado educación, infraestructuras, ha tomado cárceles, el tema de las Naciones Unidas que le piden y le exigen que tenga mayor consideración con sus presos. Él se excusa de que si lo quieren, pues que se los lleven, que vayan allá, que aquí no los quieren. ¿Tú qué opinas? Efectivamente ha habido recomendaciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas en tema de derechos humanos por la manera en que Nayib Bukele está llevando a cabo estas políticas públicas tan controversiales con el tema de esta nueva prisión de máxima seguridad, si no me equivoco es el SECOT. Entonces, efectivamente, también hay que hablar sobre una soberanía dentro del país. Es cierto que la Organización de las Naciones Unidas tiene facultades, pero únicamente para recomendar, no para exigir a un país soberano como lo es El Salvador, donde se le exige un derecho humano a este tipo de delincuentes que no respetan los derechos humanos de las otras personas. Entonces, evidentemente, ha habido un cambio radical donde la imagen principal del gobierno salvadoreño ha sido la justicia, ha sido la seguridad y sobre todo estas pandillas muy conocidas que son los Maras Salvatrucha. Incluso se me viene a la mente sobre, no sé si viste por ahí una noticia donde estaban destruyendo las tumbas de los Maras Salvatrucha, los símbolos. ¿Qué piensas tú de esto, Jairo, donde hay que destruir este tipo de ideología, este tipo de símbolos, donde todo este grupo de delincuentes pues ha venido trayendo una ola de violencia en el país, porque se habla pues ya de destruir totalmente como si fuera un símbolo nazi, evidentemente. Más allá de la destrucción, tomemos en cuenta quiénes son las personas que las destruyen, que son ellos mismos. El mismo Estado dice, tú lo hiciste, tú lo destruyes, tú te vas. Ahora bien, El Salvador como tal está dando el ejemplo para todos los países, no nada más de Centroamérica, sino de todo América como tal, Norteamérica e incluso de Sudamérica. ¿Por qué digo que el ejemplo? Porque ha bastado los esfuerzos, la gente está contenta. Hay algo que me gustaría cambiar, que es la reelección como tal, pero si el presidente está haciendo bien las cosas, ¿por qué no? Está bien, vamos a darle el voto de confianza. Su primer periodo lo hizo muy bien, ha invertido bastante, como mencionan, las criptomonedas, ha invertido mucho en educación, en la compra de laptops para todos los universitarios, incluso para mayor, inferior, que es como tal las escuelas secundarias. Ha aportado becas. Claro que también tiene que ver la ayuda que México les da a países como El Salvador, como Guatemala, como Honduras, pero ¿por qué El Salvador sí progresa y los demás no?
si el apoyo de México va dictado de igual forma tanto a ellos como a los demás. Eso habla verdaderamente muy bien del presidente como tal, en el que él mismo en su discurso dice, si alguien de mi gabinete se atreve a robar un solo peso del pueblo, yo mismo me encargaré de juzgarlo. Efectivamente, muy acertado lo que dices, compañero Jairo. Vamos a hacer un ejercicio de política comparada, poniendo en cuenta nuestro país, México, que pues en estos momentos atraviesa una ola de criminalidad, como lo podemos ver en el estado de Sinaloa. ¿Y qué políticas públicas podemos tomar de este país, El Salvador, y ver si son lo suficientemente accesibles, si son los suficientemente que puedan dar resultados a la ciudadanía para tener esa tranquilidad? No olvidemos que apenas este fin de semana hubo 246 homicidios dentro de nuestro país. Entonces es un muy buen ejercicio de política comparada que debemos hacer en El Salvador. ¿Tú crees, Jairo, que podamos arraigar esas políticas públicas de El Salvador hacia México y cómo podemos ejercerlas, cómo podemos llevarlas en acción? Recordemos que en el gobierno de Felipe Calderón hubo un intento de hacer una guerra contra el crimen organizado y pues lo que pudimos ver es que lo único que llevó fue a más crimen. El crimen, la violencia no se resuelve con más violencia. Pero en El Salvador pues pudimos ver que hubo ahí un trabajo de Estado muy bien realizado, con mucha estrategia, donde podemos decir que El Salvador por ahora es uno de los países más seguros de Latinoamérica. ¿Cómo harías tú este ejercicio de política comparada, Jairo, para llevar a cabo las políticas públicas de El Salvador hacia nuestro México? Mira, primero que nada vamos a tomar el factor Geográfico. geográfico. En temas de territorios no son iguales. Todo el territorio en sí, como tal, el país de El Salvador, puede ser un estado de nuestro país que es México como tal. Entonces, es más factible, más sencillo desarrollar todo el plan de seguridad que está encabezando Bukele. ¿Por qué? Pues porque son muy poquitas personas. El nivel de territorio es menor al de México. Si tratara, en este caso, de tomar nuestra presidenta, el mismo plan que está desarrollando Bukele como tal, no sería factible. Trató de hacerlo Calderón, falló, fracasó rotundamente. En lugar de paralizar a los crímenes organizados que tenemos, en este caso los cárteles, yo pienso que los impulsó más, porque acabó con algunos, pero les dio más poder a otros. Al final de cuentas, de nada sirvió todas las vidas que fueron acabadas, acribilladas, tanto por el Estado como crímenes organizados. ¿Por qué digo tanto el Estado? Porque había veces en que los mismos civiles, los ciudadanos, se encontraban en fuego cruzado y eran al final de cuentas acribillados. Entonces, yo pienso que deben de ser otro tipo de técnicas respecto a la seguridad. Hablar de poner soldados en las calles se trataría el tema de militarización como tal. No es viable. A ningún estado le conviene que el ejército esté en las calles. ¿Por qué? Pues porque probablemente te privaría de tus derechos humanos, de tu libertad como tal, como individuo, tu derecho a la libertad de expresión. No lo veo factible realizarlo. Bukele sí funciona porque su territorio es muy pequeño. Exactamente. Concuerdo totalmente contigo. Son diferentes territorios, son diferentes culturas, son diferentes situaciones geográficas. Y para conclusionar y para llegar al tema al que estamos, Nayib Bukele, en mi opinión personal, y espero también tú, Jairo, que des tu conclusión. Yo creo que Nayib Bukele ha sido un fenómeno político que a través de la fuerza del Estado, que a través de ese leviatán que tiene el poder coercitivo de la fuerza policíaca, es así como se debe trabajar en los demás estados. Obviamente haciendo este trabajo de política comparada como lo hicimos anteriormente, donde se deben tomar en cuenta estadísticas, situaciones geográficas y demás. Es por eso que yo creo que el presidente Nayib Bukele ha sido un gran fenómeno político donde ha ejercido un buen Perdón que te trabajo. interrumpa. ¿Tú crees que Bukele es un presidente opresor o hace su labor como tal, que es impartir justicia, en el que te dice, ok, tienes la libertad de hacer lo que tú quieras siempre y cuando no infringes la ley? Y si la infringes, esto te va a pasar. Yo creo que Nayib Bukele tiene el poder coercitivo del Estado y el poder se hizo para ejercerlo. Correcto. Entonces, de esa manera,
Creo, y en mi conclusión, que Nayib Bukele ha hecho un gran trabajo hasta ahora. Hay que ver qué pasa durante este sexenio y también hay que ver lo de su reelección. Si él planea reelegirse otra vez, estaría cayendo en una total dictadura y eso puede ocasionar grandes daños políticos dentro de El Salvador. Pero, en pocas palabras, Nayib Bukele ha sido lo que se debe de hacer con un Estado. Demostrar la fuerza, demostrar el poder y sobre todo ejercerlo. No olvidemos el dicho, recuérdamelo por favor, de ¿vives lo suficiente para ser un héroe? ¿O cómo era? Refrescame la memoria, por favor. Vives lo suficientemente para ser un héroe, pero mueres cobardemente para ser un... Algo así era. No recuerdo bien, pero esa es la idea al final de Bueno, cuentas. así nos despedimos, compañeras y compañeros. Un gusto que nos hayan podido lograr ver en este podcast donde hacemos críticas de la política comparada. Muchas gracias, nos vemos en otro video. Hasta luego.